la palabra que solamente un hombre como tú, que ama a Dios y que ama al pueblo de Dios, tiene la palabra que aquella persona necesita para enderezar su mal camino. Porque te vuelvo a repetir, siguen siendo pueblo de Dios y muchos aman a Dios, y en medio de su ignorancia pueden estar cometiendo faltas. Pero si tú eres de los que tienen ese corazón de Dios y que tienen esa palabra de Dios que hizo una transformación en tu vida, entonces seguramente vas a traer una transformación en la vida de tu hermano. Amén. Amén. Nosotros debemos de ser como aquel hombre de Dios llamado Jeremías. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: no lo busque. Mirad que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, pero después para edificar y para plantar. Cuando tú edificas, en automático todo lo demás empieza a caer. Amén. O si tú vienes aquí del mundo, ¿sí?, y yo te empiezo a señalarle y señalarle, pues si tú no sabes muchas cosas, estás en ignorancia, y si vienes es porque quieres aprender, me supongo. Amén. Entonces mi palabra debe de ser una palabra con esperanza, para que tú la tomes, amén, y endereces tu mal caminar, así como persona, así como iglesias. Amén. Entonces esta iglesia no será una iglesia contenciosa, tratando de querer figurar, para que tú no te dejes llevar por el YouTube, por el internet, sino que más bien estés en la presencia de Dios, sino que más bien te metas a la palabra, sino que más bien te esfuerces y seas valiente para poner por obra esta palabra y crezcas en ese conocimiento de Dios, porque así vas a ser completamente libre. Hemos estado predicando acerca de conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Fíjese lo importante de conocer a Dios, porque en la medida que nosotros conocemos a Dios, es en la medida en que nosotros vamos a ser libres. Yo sé que todos ustedes conocen en una medida a Dios, y en esa medida usted es libre, pero Dios quiere que usted lo conozca en toda su magnificencia, para que usted sea completamente libre. La palabra Jesucristo quiere decir literalmente el Salvador ungido, y tiene que ver con Isaías 61, ¿sí? El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar el corazón quebrantado, a publicar libertad a los cautivos y apertura de la puerta a los presos. Mire nada más a lo que vino Jesús. Amén. Y para nosotros ser libres de todas estas cosas, para nosotros ser completamente sanos en nuestro corazón, necesitamos nosotros acercarnos a Dios. Y acercarnos a Dios es meternos a su palabra, es no dejarnos de reunir, es estar metiéndonos en la presencia de Dios por medio de la oración, para que así como nuestro Señor Jesucristo vino a traer esa libertad a nosotros, que nos encontrábamos cautivos, que nos encontrábamos heridos en nuestro corazón, presos en nuestras prisiones de amargura, de resentimiento, de odios. Amén. Así también cuando nosotros somos restaurados, porque hemos conocido a la palabra, porque la palabra nos limpia. Amén. Entonces también podremos decir: el Espíritu del Señor Jehová
está sobre mí, y por cuanto me ungió Jehová, yo también llevo un mensaje de restauración, llevo un mensaje de sanidad interior para mi hermano, porque el consejo que yo recibí de mi Dios ha hecho efecto, ha traído transformaciones a mi vida. Amén. Y en esas transformaciones y en esas unciones, entonces voy a ser un restaurador de portillos, de calzadas, de ruinas, de muchas generaciones, con las unciones que por medio de mi Señor yo he alcanzado. Entonces dígame si no es muy importante que nosotros conozcamos la verdad. Amén. Pero no en un logos. O es bueno el logos. ¿Y sabe cuál es el logos? El logos es la palabra escrita. Amén. Pero Dios quiere que lo conozcamos en un rema, en una palabra viva, en una palabra eficaz que cumple propósitos para lo cual fue enviada. Amén. Y que trae esas transformaciones. Porque nosotros nos podemos atiborrar de mucha letra, pero la palabra de Dios también dice que la letra mata, pero que el Espíritu la vivifica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, sí, meternos a la palabra logos. Amén. Pero también no descuidar la presencia del Espíritu Santo que nos conduce a la palabra de verdad, que nos abre la palabra que está oculta para muchos y que para muchos solamente viene a ser letra. Amén. Pero por no buscar la presencia de Dios que nos dirige, porque Él es nuestro maestro. Amén. Él es el que nos fue dado para llevarnos a la palabra de verdad. Y hoy te quiero demostrar esto. ¿Sí? Abra su Biblia abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Amén. Me dicen con un amén cuando ya estén. Dice, y tiene como título aquí en esta Biblia, dice, los verdaderos hijos de Abraham. Nosotros podemos traducirlo, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Porque como en aquellos tiempos, en estos tiempos, aquellos se decían ser hijos de Abraham. Nosotros nos hacemos decir hijos de Dios, pero nuestras obras son las que hacen la diferencia. Nuestras obras en Cristo Jesús. Hay quienes quieren ser salvos o decirse cristianos por causa de sus obras humanas. Amén. Y eso no nos lleva a una salvación. Nosotros tenemos que tener las obras que fueron preparadas según Efesios 2:8 antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Estas son las obras de Cristo. ¿Sí? Dice, los verdaderos hijos de Abraham. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es permanecer en su palabra? ¿Qué entiende usted por esto?
permanecer en su palabra no solamente es leerla. Permanecer en su palabra es orar, porque el Espíritu Santo no solamente te abre las Escrituras, el Espíritu Santo te da poder para que pongas esta palabra por obra. Eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 1 o 2, cuando el Espíritu Santo descendió y les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Y la palabra testigos se identifica con la palabra mártires. No es tanto para echar fuera demonios, para hacer milagros y maravillas, que también es, ¿verdad? Pero aquí en esencia se trata de tener poder y autoridad para poner por obra su palabra. Poner por obra su palabra. ¿Sí o no? Amén. Entonces, déjenme les leo unos textos aquí. Y cuando esta palabra viene, fíjese que muchos empiezan a desertar. ¿Sí? Fíjese lo que dice aquí, en el mismo capítulo de Juan. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Y todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Que nosotros, por medio de los recursos que Dios nos ha dado, ¿cuáles son los recursos del cielo que Dios nos ha dado? Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado el recurso de la oración para que nosotros seamos enseñados por Dios. La diferencia estriba en que unos pueden tomar los recursos del cielo, lo que tenemos en Cristo Jesús, y por eso estos crecen en ese conocimiento de Dios. Y hemos enseñado que conocer a Dios, y que los que verdaderamente conocen a Dios lo representan. Amén. Los que no conocen a Dios, ¿sí?, entonces empiezan a querer actuar de una manera humana con el propósito de agradar a Dios. Y solamente lo que desciende del cielo es lo que sube al cielo. Y esta palabra descendió del cielo. El Espíritu Santo fue derramado porque hubo un sacrificio, ¿sí? Y nos fue dado ese Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es Dios que habita en mi vida. Amén. Que habita en cada uno de ustedes como piedras vivas. Que unos lo tienen contristado, definitivamente sí, no aquí, pero en otros lugares. Amén. Pero otros lo tienen en el trono de su corazón. ¿Por qué? Porque son obedientes a su voz, porque sus ovejas oyen su voz y la atienden. Amén. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí Juan 6:45. Y si quiere anotarlo, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Nos sigue diciendo Juan. Jesús les dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que Jesucristo es verdad, ¿sí? Que Jesucristo es la verdad, pero también su palabra es verdad, y Él es el camino para que nosotros le sigamos. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie puede conocer al Padre si no es por medio de Él. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fíjese la gran importancia de nosotros conocer a Dios. Amén.
Y una persona que verdaderamente anda en el camino de la verdad, en el camino de la vida, esa persona va a ser una persona muy feliz. Es una persona que ha sido bendecida y es una persona que va a llevar bendición. No hay de otra. Yo podré predicar muy bonito. Amén. Cualquiera de ustedes puede predicar muy bonito, pero eso en ninguna manera tiene que ver en nuestra conducta, en nuestra manera de conducirnos. La palabra de Dios, cuando trae transformaciones a nuestras vidas, va a cambiar nuestro estilo de vida. Un estilo de vida que en el mundo donde nosotros anduvimos y que venimos viciados, ¿sí? Pero estamos aquí para ser restaurados por esa palabra de verdad. Y cuando hablamos de restauración, estamos hablando de liberación, de ser completamente libres de toda atadura que nos arrastraba para ser llevados al pecado. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, muy importante conocer a Dios. Y tenemos los recursos del cielo para nosotros conocerle y no llevárnosla ahí medianamente, porque Él prefiere que seamos que seamos fríos o calientes, pero no tibios, porque nos vomitará de su presencia. Amén. Entonces Dios creó algunas situaciones para que nosotros por medio de esas situaciones nos acercásemos a Él. Pero el propósito de Dios era para que por medio de esas situaciones nosotros volteásemos nuestro rostro hacia el cielo. Nosotros tuviésemos esta palabra, ¿sí? Y dejarnos ya de cosas, de tener un Dios, ¿sí?, que solamente nos suple necesidades naturales. Lo que Dios espera de nosotros es que nosotros volteemos nuestros ojos hacia los cielos, ¿sí?, y esperemos de Él ese socorro para vida eterna. Amén. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Otra palabra, ¿sí? Esta me gusta mucho. Es en Isaías 2:3. Dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor. Ese monte del Señor hoy en día es la iglesia, porque aquí como estamos somos piedras vivas. Amén. Y eso forma un monte, un montón de piedras donde está la presencia de Dios. ¿Sí? Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Senda también es camino. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Amén. ¿Se está dando cuenta? Lo leemos otra vez para que se le quede. ¿Sí? Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, Dios nos ha dado los recursos para ser enseñados. Depende de nosotros si los tomamos o los dejamos. Amén. Y nosotros debemos de ser muy esforzados, muy diligentes para tomar lo que en Cristo Jesús ya tenemos. Por eso, una vez más les vuelvo a repetir que así es como nosotros nos esforzamos en la gracia. Todo lo tenemos en Cristo Jesús, pero hay que subir al monte, ¿sí?
como nuestro Señor Jesucristo subió al monte, llevando ¿qué? Una cruz. Y una cruz nos habla de problemas, de luchas, de dificultades. Pero Él, poniendo sus ojos atrás de la cruz, bien puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz. Amén. Puestos los ojos, el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y nosotros también llevamos una cruz. Si nosotros decimos ser discípulos de Jesucristo, y nosotros si decimos ser discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces somos hijos, no siervos. Amén. Porque el siervo no permanece para siempre en casa. El siervo es asalariado, ¿sí? El siervo es el que por medio de sus obras quiere alcanzar el favor de Dios, ¿sí? Pero el discípulo que es hijo, este permanece para siempre en casa, y ese es Jesús. Y esos podemos ser nosotros si nosotros permanecemos firmes en la fe, si nosotros seguimos aprendiendo para seguir conociendo a Dios y Dios se siga formando en nosotros, y nosotros ser un mensaje genuino, no por lo bonito que uno pueda hablar, citando la palabra de Dios o preparando un buen mensaje, sino en ese caminar, en ese conducir diario. ¿Qué pensamientos me invaden? ¿Qué es lo que estoy haciendo diariamente? Y predicaba en Fraccionamiento Ana diciendo: muchas de las veces nosotros queremos tomar la condición de reyes, y he enseñado aquí, ¿sí?, que no podemos llegar a tomar la condición de reyes o señores para gobernar, para establecer, para decretar, si primeramente no hemos tomado la condición de sacerdotes. Porque nos dice el Hebreos que todo sumo sacerdote tiene algo que presentar, y nosotros, como no somos sacerdotes, pero sí como sacerdotes, también tenemos algo que presentar. Y claro, hay un sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, que es para el perdón de nuestros pecados. Pero también había sacrificios para la consagración de un sacerdote. Y ese sacerdote tenía que presentar algo. Aquellos animalitos inocentes eran un sustituto. Pero ahora no hay ningún sustituto para llegar a ser un sacerdote o para ser consagrados como sacerdotes. Ahora el sacrificio eres tú. Amén. Ahora el sacrificio eres tú cuando tú sacrificas carne. ¿Sí? Y la carne tiene una relación con el pecado. Cuando tú sacrificas tu pecado, entonces creces en el conocimiento de Dios. Entonces tu espíritu se empieza a fortalecer, empieza a crecer. Amén. Y así llegamos todos como siervos asalariados. Amén. Señor, pues ahora me voy a portar bien para que me des esto. Y ahora voy a hacer esto y me voy a esforzar. Estábamos mal, ¿sí? Para que tú, Señor, me des el mejor puesto en el trabajo. Para que tú, Señor, me proveas con recursos de toda índole, el carro, la residencia, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso nos portábamos bien. Y por eso queríamos esforzarnos en conocer mucha palabra. Amén. Pero el siervo, por amor, el discípulo, el Hijo de Dios, ¿sabe qué? Pasa por tantas cosas, ¿sí? Y que a veces no entiende ni por qué pasa por tantas cosas, ¿sí? Pero sigue adelante. Sigue adelante. Y dice en su corazón: Señor, bueno, yo no entiendo, pero yo sé que llegará un día en que tú me harás entender. ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a seguir adelante,
porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y muchas de las cosas que no entendías, Dios te las empieza a aclarar. Amén. ¿Y sabes qué? Por eso es que vienes a ser una persona que puede edificar, que puede bendecir a un pueblo. Porque llegas, ¿sí? Y puedes decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es ir al altar. Eso es sacrificar carne. Eso es sacrificar nuestro pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Y tienes que subir como subió Jesús. Amén. Y subió a un monte Calvario, donde ese monte Calvario éramos nosotros. La suma de piedras, pero bien muertas, pero que a causa de un sacrificio y un derramamiento de sangre y de agua, ese monte Calvario vino a ser vivificado y viene a ser ahora Sión, su monte santo. Viene a ser ahora su iglesia. Dale un aplauso, pues. Gloria a Dios. Esperando Dios que esas piedras que han sido vivificadas crezcan en su conocimiento, que esas piedras también lleven su cruz. Y así como nuestro Señor Jesucristo está sentado en su trono alto y sublime, como Rey de reyes y Señor de señores, y nos bendijo con una palabra, así todos los que juntamente con Él están crucificados también reinan. Amén. ¿Te fijas que primero es ser sacerdote y después llegar a ser rey? Porque toda carne queda en la cruz. Por eso estamos juntamente con Cristo crucificados. Amén. Y por eso dice la Escritura: el que venciere lo haré sentar en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Y para qué te sientas en un trono? Para reinar. Dile al que está a tu lado: para reinar. Amén. Pero necesitas vencer. ¿Qué necesitas vencer? Esta carne de pecado. Amén. Y lo puedes hacer con los recursos del cielo. Y vas a tener muchas batallas. Si quieres llegar más lejos, ¿sí? Entonces vas a padecer más. Y para que vengas a ser un fiel intercesor por un pueblo que tal vez divaga. Amén. Como nuestro Señor Jesucristo vino a ser un fiel intercesor como sumo sacerdote de cada uno de nosotros. Amén. Y así también tú, si vences, también tú vas a ver a tu hermano, pero no para estarle echando pleito, no para decirle en qué se equivocó, sino para interceder por él, tener el consejo, pero también tener una bendición como rey. Como rey necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Sí? Y solamente podemos conocer a Dios cuando nosotros nos humillamos. Podemos conocer a Dios cuando nosotros le buscamos en su presencia, pidiendo conforme a su corazón, no conforme a nuestro corazón, porque no eres un asalariado, ¿sí? No para lo que tú necesitas en este mundo. Hemos enseñado hasta el cansancio que eso te va a seguir, que tú vas a decirle al Señor: quiero amarte más, no me quiero salir de tus caminos, quiero que tu Espíritu Santo me tome completamente, quiero tener tus ojos, quiero tener tu boca, quiero tener tus oídos, quiero tener tus pies. Quiero avanzar, quiero que me uses,
para la restauración de mis hermanos, pero ¿cómo los voy a restaurar si primeramente yo necesito ser restaurado? ¿Cómo voy a conquistar un pueblo para ti si yo primeramente tengo que ser conquistado? Y la conquista de tu carne está en la cruz. Pero muchas de las veces eso cuesta, eso duele, ¿sí? Pero el que no toma su cruz y le sigue, entonces pierde su vida. Pero el que toma su cruz y le sigue, entonces tiene vida eterna, porque ganará esa vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y dice ahí mismo: y la verdad os hará libres. Vamos a leer unos 2, 3 capítulos. Dice 8:32. La verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo, una vez más te digo, ¿sí? Y su palabra es verdad. Por eso podemos decir: Evangelio es Cristo y Cristo es Evangelio. Si tú eres obediente a esta voz, a esta palabra, entonces estás siendo obediente al Señor. Amén. Si eres desobediente a esta palabra, entonces eres desobediente al Señor. ¿Sí o no? Amén. Entonces esta palabra nos fue dada para ser completamente libres, pero en un rema, en una palabra viva, en una palabra que salta, ¿sí? Que te hace arder el corazón. No sé si te está ardiendo el corazón. ¿A cuántos les está ardiendo? ¿Cuántos sienten que les está hablando a Dios? 10, así. Dolotrin, 10. Bueno, esos son los que tienen oídos para oír. Esos son discípulos del Señor. Amén. ¿Qué pregunta hice? ¿A quién le está ardiendo el corazón con esta palabra? Otros 10. Dijo el apóstol Byron: voy a hacer de cuenta que no oí y voy a volver a preguntar: ¿a cuántos les está ardiendo el corazón con esta palabra? Gloria a Dios. 98. Amén. La palabra tiene que caer en tierra fértil, y la palabra, cuando se recibe, empieza a arder nuestro corazón, como aquellos que iban camino a Emaús y iban tristes. ¿Cómo iban? Tristes, desanimados, porque ellos pensaban que su Señor había sido crucificado, había sido muerto y que ahí se había quedado. Pero aquel peregrino que se les unió, ¿sí?, les empezó a abrir las escrituras. Y cuando estaban a la mesa, ¿sí?, y que él empezó a partir el pan, ¿sí?, entonces le reconocieron, porque se dio a conocer, ¿sí? Y dijeron: con razón, cuando veníamos por el camino nos ardía el corazón cuando él abría las escrituras. Amén. Mira cómo debemos de estar nosotros atentos a la palabra, y cómo debemos de estar nosotros a la expectativa, como quien está con esos ojos pelones para que no se le escape nada. Amén. Porque nuestro corazón está ardiendo, porque Dios nos está hablando. Amén. Pero ya cuando se empieza a cuchichear, ya cuando una vez al baño, la otra y la otra, los niños tienen todo ese permiso, las mamás también que los llevan. Amén. Entonces como que hay falta de interés, ¿sí o no? Amén.
Ok, vamos a leer esta escritura 31. La verdad os hará libres, como título. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Sí estamos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, como Juan capítulo 15, la vid verdadera, todo pámpano, porque apartados de mí nada podréis hacer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Seremos liberados. ¿Como quién? Por ejemplo, se me viene ahorita Jacob. Amén. Dice la palabra de Dios: y vi a Dios cara a cara, es decir, conoció a Dios, ¿sí? Y fue que librada mi alma, o sea, tuvo una liberación. ¿Sabes que muchos de nosotros estamos pero bien cargados? ¿Sabes por qué? Porque esta palabra nos ha hecho medianamente libres, escasamente libres. Amén. Pero lo que Dios quiere es que seamos completamente libres, y solamente en el conocimiento de Dios, ¿sí? Pero va a haber ¿qué? Una batalla, ¿sí? Porque aquel Jacob luchó, pues dicen que el ángel, pero aquí dice que con un varón. Amén. Y venció. Y Dios le dijo, cuando venció, Dios le dijo: has peleado contra Dios y con los hombres. Por eso, bueno, ya así, parafraseado, te voy a dar un nombre nuevo. Porque aquel Jacob era el usurpador. Aquí le ponemos muchos títulos, y los más feos: el tranza, ¿sí? El ratero, ¿sí? Amén. Pero se le quitó aquel nombre, y vino a ser uno de los títulos de Israel, es príncipe de Dios. Amén. Pero porque fue librada su alma. Amén. Imagínate nosotros aquí, ¿sí? Todavía con uñas largas, pegajosas. Amén. Todavía sapos, culebras y centellas. Amén. Todavía con una mirada lasciva, todavía con cosas, ¿sí?, que nos hacen ver que estamos atiborrados, no de Dios, sino del otro. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres? Conozca más a Dios en una revelación. Amén. Humillándose delante de su presencia, como se humilló aquel Jacob, porque se le vino el Labán, ¿sí?, pensando que le iba a quitar a sus esposas y a sus hijos y aquel ganado que él había ganado con aquellos 20 años de servicio, y que la mano de Dios estuvo sobre de él. Amén. Aunque él hacía sus movimientos por ahí, ¿verdad? Y pensando que por sus movimientos, por eso es que aquellas ovejas, según el contrato que había hecho con Labán, le favorecían por los movimientos que él hacía. Amén. Pero no era más que la mano de Dios. Pero cuando él, camino de Betel a Mahanaín, ¿sí?, que ve que se le viene encima el Labán, que ve que viene su hermano Esaú con sus 400, dijo: hasta aquí llegué. Pero se empezó a humillar. Amén. Y tuvo una batalla con aquel varón, con aquel ángel. Y dicen por ahí unos que en medio de esa batalla saltaban plumas por aquí, plumas por acá. Es para que se ría, porque eso no lo dice la Biblia. Y venció en aquella batalla, ¿sí? Y le dijo a aquel varón, le dijo: suéltame porque ya amanece. Y le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Amén. Fíjate cómo debemos de ser hombres de oración, porque esa es la ilustración. Es una batalla en medio de pruebas, pero también que las pruebas te lleven a meterte con Dios
y le digas tú: Señor, aquí no salgo de este ayuno, aquí, Señor, no salgo de este lugar, ¿sí? Hasta entre tanto tú no me bendigas. Amén. Esa es la batalla, ¿sí? Y salgas diferente, salgas como una nueva criatura, porque todo el chamuquero se quedó ahí en los abismos, porque los aventaste. Ya no quiero ser el usurpador, ya no quiero ser el tranza, ya no quiero ser el maldiciente, ya no quiero ser esto, ya no quiero ser lo otro, porque hay uno que está gobernando tu vida, pero no es necesariamente Dios, es Satanás. Amén. Y sus demonios. Amén. Pero cuando uno se determina, amén, entonces seguramente vas a vencer. Y Dios te va a quitar el nombre, amén, y te va a dar uno nuevo. Porque al que venciere, yo le daré un nombre nuevo. Nos dice el libro de Apocalipsis. Amén. Cuando Dios nos llamó al sagrado ministerio, a mí me dio Dios un nombre nuevo. Amén. Y me dijo: tú serás como. Nada más que no me gusta decir estas cosas. Amén. Pero sí voy a hablar de Jacobo. A Dios le dijo a Jacob: tú serás como un Josué y como un Daniel para tu generación. Amén. Tú necesitas que Dios te dé un nombre nuevo. Amén. Pero solamente luchando, aprendiendo de Dios para conocerle más. Amén. Cuando tú te reúnes aquí, tú recibes una impartición. Porque tú dejaste las cobijas, porque tú dejaste que iba a venir mi abuelita y yo le dije: venga como a las 3 de la tarde, porque en ese momento, antes de las 3, yo voy a estar ocupado con mi Dios. Amén. Yo voy a dejar de vender una cosa, voy a dejar de vender otra cosa, porque estoy sacrificando, porque mi confianza no está en la economía de este mundo, mi confianza está en la economía de Dios, mi confianza está en el apoyo que yo tengo en Él, porque en Él me estoy apoyando. Amén. Eso es sacrificar, eso es querer arrebatar una bendición que es para vida eterna, que es para bendición no solamente para mi vida, sino para mis hijos, los hijos de mis hijos y hasta las 1000 generaciones. Pero necesita levantarse una generación de padres, de madres, ¿sí? Valientes y esforzados, porque esto cuesta. Amén. Esto cuesta, no es para cualquiera. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Cuánto amas a tus hijos? Sí, apláudele. ¿Cuánto amas a tus hijos? A los hijos de tus hijos. Amén. Demuéstralo. ¿Cuánto te amas tú? No vayamos lejos. Amén. ¿Dónde te la quieres pasar? ¿En la presencia de Dios por una eternidad o apartado de Dios por una eternidad? Necesitamos luchar. Amén. Necesitamos ser determinados para conocer cada día más a Dios y andar en sus sendas, andar en sus caminos. Amén. Bueno, vámonos, porque después no terminamos. Le respondieron en el 33: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Ojo, amén. Estamos hablando de siervos asalariados, pero hay siervos por amor. El siervo por amor, ese permanece para siempre en casa. El hijo, que es lo mismo, ¿sí? La misma tendencia. El discípulo es
hijo que permanece en casa, que toma la palabra que aquí se le da, ¿sí? Que se esfuerza, la pone por obra, amén, y Dios lo bendice, amén. Pero el siervo, ¿sí?, que anda divagando con lo suyo, y cuando hablamos de lo suyo estamos hablando de sus necesidades naturales, ¿sí? Ese es esclavo, ese es siervo asalariado. Ok, volvamos para hacer una comparación, ¿sí? Y vamos a tocar el tema de ser libres. Dice Juan 17:17, santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto? La palabra, Cristo, nos santifica. ¿Y sabe qué es la palabra santificación? La palabra santificación quiere decir apartados del pecado o ser libres, ¿sí?, de espíritus que quieren gobernar nuestras vidas, las pasiones de este mundo, la vanidad de este mundo, las cosas, ¿sí?, que quieren influir de este mundo para mi vida y que me separan de Dios, como un asalariado, como un siervo asalariado, ¿sí? Otra escritura. Salmo 119:45. Y andaréis en libertad, porque busco, y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Andaré en libertad, no lo busque, que al cabo. Andaré en libertad porque busco tus preceptos. Estos preceptos son los mandamientos de Dios. Amén. Otra más. Porque la palabra se contesta con la palabra. La suma de la palabra es verdad. Amén. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad, liberación. Amén. Acuérdese, Jesús, la palabra Jesús en sí mismo literalmente quiere decir Salvador. Y cuando nosotros decimos Jesús Cristo, estamos diciendo Salvador ungido. Isaías 61. Amén. Pero Dios espera y quiere que tú también seas un salvador para este mundo. Y para ser un salvador necesitas ser un ungido. Amén. Del Espíritu Santo, para que no lleves confusión, sino que lleves bendición, edificación. Anote Gálatas 5:13, la libertad y el amor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis ¿qué? Llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Entonces, esa libertad es la que Dios quiere traer a nuestras vidas. Timoteo, 2 de Timoteo 2:25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Amén. ¿Se fija que no se trata de contender? Fíjese otra vez. Corrigiendo tiernamente, ¿sí? Con amor, con paciencia, al que anda extraviado, a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno. Bueno, ya le corté ahí. El 26. Y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Se fija? Volviendo en sí
escapen, o sea que por causa del consejo y con mansedumbre, con ternura, dice aquí esta versión, ¿sí? Para que escapen y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esos son los esclavos, amén. Esos son los esclavos, los que todavía las ataduras, ¿sí? Que Satanás pone y que puso en nuestra vida pasada antes de conocer a Jesús. Todavía si nos descuidamos, esas mismas ataduras nos pueden llevar una vez más, nos arrastran al pecado, pero Dios te tiene a ti, ¿sí? Para que no estés juzgando, no estés señalando, cubras la desnudez de tu hermano. Y cuando hablamos de desnudez estamos hablando que cubras el pecado de tu hermano, y te tiene a ti para que tú le des el consejo. No sé, están subiendo los mensajes a YouTube, amén. Y yo sé que este mensaje también va a ayudar a muchos ministros que les gusta agarrarse del chongo, y ahí está uno y el otro le contesta, y bueno, ¿queremos nosotros ser igual? No, mejor vamos a edificar, ¿verdad? Y tal vez alguno oiga un mensaje como este y tal vez enderezca su caminar equivocado. Amén. Ahora, el 33. Linaje o descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos a nadie. Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Vamos a Génesis capítulo 21:10. No lo busque porque es rápido esto. Y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. ¿Te estás dando cuenta? Ezequiel 46:17. Pero si de su heredad hace un regalo a uno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo. Después volverá al príncipe. Su heredad será solo de sus hijos, a ellos pertenecerá. Es decir, tú podrías regalar por un periodo de tiempo aquella tierra, pero llegando el tiempo del jubileo, entonces volvía aquel que te la regaló, y aquel que te la regaló obviamente dejaría como heredad aquella tierra a sus hijos. Esto nos habla de Jesucristo, la tierra que fluye leche y miel, una tierra dada a perpetuidad para que andemos en ella, amén. Pero tú la compartes a alguien que quieres que disfrute de esa tierra que fluye leche y miel, amén. Y aquel mismo tiene que levantar una herencia para sus hijos. Pero, y la palabra de Dios lo dice en las vírgenes prudentes e imprudentes, amén, que querían de aquel aceite, y aquellas mujeres prudentes le dijeron: miren, ni para que les falte a ustedes, ni para que nos falte a nosotros, mejor vayan con los cambistas, amén. Pero en ese ir y venir se cerró la puerta, porque el esposo había llegado y aquellas mujeres se quedaron fuera, amén. ¿Cuántos se quieren quedar afuera? Amén. Nadie. Qué bueno, gloria a Dios. ¿En cuál estamos? Ok, otra más. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Sí? Quiero buscar Efesios 2:8. Ok, vamos a Efesios 2:8.
Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras humanas o carnales. Amén. Para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque somos hechura suya. ¿Por qué dice hechura suya? Porque nos estamos dejando dirigir por la palabra, porque nos estamos dejando dirigir por el Espíritu Santo. Y siendo obedientes nosotros a su palabra, siendo nosotros obedientes a su Espíritu Santo, entonces nosotros podemos decir, ¿sí?, que Él nos está formando a su manera, no a nuestra manera, sino con los recursos del cielo, ¿sí? Por eso es que podemos decir, somos hechura suya, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras. Fíjese, a lo mejor parecería contradictorio, ¿sí o no? ¿Sí? Pero porque no es por medio de obras humanas, es por medio de obras que dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Amén. Entonces, y antes de la fundación del mundo, es decir, era Jesús que habría de venir, ¿sí?, para mostrarnos cómo es que se agrada a Dios por medio de nuestro caminar o por medio de nuestras obras, ¿sí?, y no por nuestra mala manera de vivir, porque antes también queríamos agradar a Dios de una manera o de otra, y esto nos mantenía cautivos, ¿sí? Pero cuando venimos al único Dios verdadero, cuando venimos a su palabra, entonces esta palabra nos empieza a revelar cómo es Jesús, nos empieza a revelar cómo es el Padre, ¿sí? Y al revelarnos cómo es Jesús y cómo es el Padre, entonces nosotros dejamos nuestras malas obras, que a veces parecían hasta buenas obras, pero las hacíamos con jactancia, las hacíamos esperando una retribución. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús no son mis obras, son las obras de nuestro Señor Jesucristo. Es caminar en este camino, es andar en estas sendas que empiezan a liberarme de lo que yo pensaba que hasta estaba bien cuando estaba mal, ¿sí? Porque esta palabra me hace libre. Esta palabra, que es Cristo, corta mis ataduras que me llevaban a una cautividad, que me llevaban a ser un esclavo, un siervo del pecado. Por eso aquí nuestro Señor Jesucristo les dice: ustedes son hijos del diablo, no ustedes, aquellos. Amén. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes me quieren matar y no reciben mi palabra. Pero mi palabra es verdad, porque yo hablo y hago lo que veo cerca del Padre, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo nos vino a mostrar al Padre. Amén. Y mi palabra es verdad, pero ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿sí? Hoy en día podríamos decir, ¿sí? No aquí, en otro lugar, ustedes son hijos del diablo, porque con esta boca, murmuración por acá, chisme por allá, y en esta boca hay poder, y con esta boca matamos. Es más, la palabra de Dios dice: si nosotros le decimos a una persona raca, no recuerdo qué es lo que quiere decir, amén, pero una palabra que no encierra mucha trascendencia, es como decir: estás feo, vamos, ¿sí? Ya con eso ya estás perdido. Amén. Entonces, y con esas palabras a veces, por medio de la murmuración, por medio del chisme, estamos matando a nuestro hermano. Y también podemos manifestar que aún diciéndonos hijos de Dios,
¿verdad? Por medio de la murmuración, por medio del chisme, el pleito, la contienda, ¿sí? Estamos demostrando que somos hijos del diablo. Amén. Porque si fuésemos verdaderamente hijos de Dios, engendrados por el evangelio de Jesucristo, porque esa palabra ha caído en tierra fértil y da fruto, ¿sí? Entonces seríamos hijos de Dios. Amén. Y nuestras obras, ¿sí?, serían diferentes. ¿Me está entendiendo? Por eso podemos decir, somos hijos de Dios, porque estamos haciendo las obras de Cristo. Si no hacemos las obras de esta palabra o de Cristo, entonces, hermano, esclavos del pecado. Amén. Hijos del diablo. Y suena fuerte esa palabra, ¿sí o no? ¿A quién le gusta eso? Amén. Por eso tenemos que andar en sus sendas. Por eso tenemos que andar en sus caminos. Por eso tenemos que conocer a Dios, ¿sí? Bajo una revelación, para andar en esa revelación. Y las ataduras que nos unían a este mundo, al pecado, ¿sí?, sean rotas, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, para caminar en libertad. Y cuando nosotros hablamos de libertad, es para andar haciendo la voluntad de Dios en esa libertad. Amén. Porque la palabra nos santificó, porque la palabra, ¿sí?, nos muestra cómo es que nosotros podemos agradar a Dios por medio de sus obras, por medio de su ejemplo, para que andemos en sus pisadas. Amén, nos dice Pedro. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces, bueno, ya veo que está cabeceando. No se crea. Amén. Entonces, ¿somos siervos asalariados o somos siervos por amor? Amén. Dígalo con convicción, aunque no lo sea. Amén. Aunque no lo sea, pero de aquí en adelante, Señor, perdóname. De aquí en adelante voy a ser siervo por amor. Voy a ser tu discípulo. ¿Sí? Porque es lo mismo. Soy hijo de Dios. Porque quiero andar en tus caminos, quiero andar en tus obras, quiero seguir aprendiendo para saber conducirme, para conocerte más. Y así las ataduras que me llevaban a la esclavitud del pecado, ahora sí ser completamente libre, porque te busco en ayunos, porque te busco en oraciones, porque quiero, Señor, bendecir a mi hermano, quiero que me uses. Ya no me interesa el carro, ya no me interesa la residencia, Señor, me interesa ser usado por ti, me interesa reinar, porque hay mucho pueblo que no te conoce, hay mucha de mi familia que necesita conocerte. Pero si no ven en mí a Jesús, ¿cómo les voy a ir a predicar? Amén. Porque Jesús nos vino a mostrar el Padre. Amén. El que me ha visto, le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque conocí a Jesús, conocí al Padre, ¿sí? Para que también nosotros lleguemos a un punto y digamos, también sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, pero porque están viendo a Jesús, amén, formado en mí. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, entonces empezamos a representarlo de la manera correcta. Y ¿saben qué? A mí me falta mucho. Amén. Y tenemos que reconocerlo. Pero tenemos que empezar. Tenemos que ser esforzados. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser sacerdotes para que haya una liberación. Amén. Y solamente por medio de la palabra que nos motiva, que nos anima a que llevemos toda carne, a que luchemos con el ángel,
para que se nos dé un nombre nuevo, amén, y ser de bendición para nuestras generaciones, amén. Dios te quiere usar, Dios te quiere bendecir, y es en la medida en que nosotros lo querramos. Es en la medida, yo digo, no nos podemos acabar a Dios. Dios tiene muchas bendiciones que quiere derramar sobre nuestras vidas, pero tenemos que esforzarnos en la gracia. Tenemos que, y esa gracia, he dicho, es Jesús mismo, ¿sí? Porque cuando nos esforzamos en la gracia, entonces Jesús se está formando en nosotros, amén, para dar de gracia, de lo que de gracia hemos recibido. ¿Cómo vamos a dar de gracia lo que no hemos recibido? O medio recibido, o mediocremente hemos recibido, amén. Tenemos que esforzarnos en la gracia para decir, como dijo Pablo, yo soy lo que soy, y la gracia no ha sido en vano en mí, amén. ¿En cuántos ha sido vana la gracia en sus vidas? En ninguno, ¿verdad? Amén. Por eso me gozo delante del Señor y le doy gracias por su vida. Amén. Amén. Padre celestial, dale un aplauso al Señor. Padre celestial, yo bendigo a tu pueblo. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Señor, yo quiero que la palabra de bendición que sale de mi boca no quede en el aire, Señor, sino que suba a tu misma presencia para decir, como dijo uno que te conoció, verdaderamente te conoció, pero subió a un monte y ahí te le revelaste y dijo, si he alcanzado gracia delante de ti. Cuando tú querías traer a aquel pueblo y lo atendiste, y aquel pueblo alcanzó gracia, alcanzó misericordia, porque uno se puso a la brecha, uno hizo vallado, Señor. Y el mejor de los ejemplos es Jesús, que intercede por cada uno de nosotros, Señor. Así también, Señor, en este día yo te pido que tu bendición, Señor, descienda sobre mis hermanos. Señor, que tu pueblo, Señor, se multiplique. Que tu pueblo, Señor, te dé a conocer, que dé a conocer tu nombre o tu carácter. Que tu pueblo, Señor, pueda decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Que tu pueblo, Señor, te ame con todo su corazón, Padre, porque está agradecido, porque tú lo amaste primero, le mostraste tu amor, le mostraste tus misericordias, y todo esto fue incondicional, porque éramos enemigos de ti. Estábamos, Padre celestial, extraviados en nuestros delitos y en nuestros pecados, y todavía así nos amaste, Señor, y tu palabra vino a traer esas transformaciones. Tu Espíritu Santo que nos fortalece, tu Espíritu Santo que nos abre las Escrituras para que dejen de ser solamente información, solamente una palabra logos, Señor, porque hemos pedido de tu auxilio, de tu socorro, Señor. Espíritu Santo, para que tu palabra se vuelva un rema, para que tu palabra sea viva, sea eficaz, Señor, y podamos, Padre celestial, contender contra toda fuerza del enemigo, porque ya no más nos gobiernan, Señor, espíritus, porque ahora reinamos sobre de ellos. Y aunque hubo un tiempo para que ellos reinaran sobre nuestras vidas, en la medida que te fuimos conociendo, en la medida que nosotros nos esforzamos, Padre celestial, para llevar nuestra cruz, para sacrificar carne, Señor, en esa medida también, Señor, trajiste una liberación, Señor, y te formaste cada vez más en nosotros. Ahora, Señor, queremos decir,
Señor, que somos los hombres espirituales que han alcanzado madurez, porque han dejado toda carne, Señor, y te han conocido, Padre, en tu monte santo. Bendito Dios. Y también, Señor, queremos ser, Padre celestial, un sacrificio vivo, Señor, para bendecir a nuestros hermanos, para que tú nos des un pueblo, Señor, para formarlo con la palabra con que tú nos formaste, Señor, porque nos esforzamos, Padre celestial, en alcanzar esa gracia que es en Cristo Jesús, para después llevar ese mismo mensaje que nos restauró, que nos liberó, Señor, llevarlo a una nueva generación que no te conocía, pero te conocerá a través de nuestras vidas, porque el mensaje somos nosotros. Nosotros somos, Señor, las piedras, Padre celestial, vivas, donde hemos permitido que el dedo de Dios, esto es tu Espíritu Santo, escriba en las tablas de nuestro corazón. Y lo que escribe, Señor, es tu precepto, es tu mandamiento, Señor, y podamos decir: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Sí, amén, Señor. Y así, Señor, bendito Dios, te demos a conocer hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y seas tú, Señor, el todo en todos. Seas tú, Señor, el que esté en toda preeminencia. Seas tú el que lleve toda la gloria, toda la honra. ¿De qué nos hemos de jactar, Señor? Antes bien, Señor, nos gloriaremos, Padre celestial, en que te entendemos y te conocemos. Y si decimos conocerte, entonces, Padre celestial, haremos justicia, juicio y verdad y misericordia, Señor, porque todas estas cosas tú esperas de tu pueblo. Sí, amén, Señor. No nos gloriaremos de nuestra sabiduría, no nos gloriaremos, Padre celestial, en nuestro poder humano. No nos gloriaremos, Señor, en nuestra riqueza humana. Nos gloriaremos, Señor, en que te entendemos y te conocemos. Sí, amén, Señor. Y así traerás liberación al cautivo a través de nuestras vidas, como tú lo hiciste por nosotros. Te bendigo, iglesia, te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Recibe la bendición de tu Dios. Abre como el árbol, abre su copa para recibir el rocío del cielo, siendo estos árboles, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, árbol de raíz de tierra seca, que se alimentaba con la lluvia del cielo. Sí, amén. Las acacias se alimentan en el desierto del rocío del cielo. Y el árbol, las hojas alimentan a la raíz y no la raíz al árbol. Así, Señor, como acacia, Señor, tú fuiste alimentado del cielo. Y así esperas que nosotros tomemos los recursos del cielo como raíz de tierra seca. Sí, amén, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti. Palabras de agradecimiento, para palabras de alabanza para nuestro Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Dáselo fuerte, porque Él vive, porque Él reina y espera grandes cosas de ti. Bendito su nombre. Aleluya. Vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pero todavía no repartan los sobres. Fíjese nada más. Si usted ha dicho que es discípulo, que es siervo por amor, que entiende cuál es el precepto de Dios o el mandamiento de Dios,
que evangelio es Cristo y Cristo es evangelio, y que si somos obedientes a esta palabra, somos obedientes a Jesús. Amén. Entonces, si somos siervos por amor, si somos discípulos, entonces también en esto vamos a ser obedientes. Amén. Porque en este punto de obediencia, fíjese nada más, póngame atención, en este punto, ¿sí? Cuando nosotros somos obedientes al mandamiento de Dios en cuanto a ofrendas y diezmos y aún primicias, entonces en esa obediencia se derriba un espíritu de miseria, se derriba un espíritu de pobreza. Amén. ¿Me estás entendiendo? Y conoceréis la verdad, y conoceréis la palabra del evangelio, y la pondrás por obra. Amén. Entonces no es lo que tú quieras, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces cae la miseria espiritual, viene y cae el espíritu de pobreza. Los cielos se te abren, eres enriquecido por la palabra primeramente. Amén. Serás cabeza y no cola, estarás arriba y nunca abajo, serás prosperado y nunca escaseado. Amén. Por eso no nada más en la palabra donde yo te digo, sé obediente a la palabra, sé obediente a la palabra. También en esto me esfuerzo, no porque yo me quiera enriquecer, porque yo no dependo de ti, yo dependo de Dios. Amén. Y yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero Dios me va a seguir sosteniendo y va a seguir sosteniendo este ministerio. Pero yo quiero que tú seas bendecido. Si tú eres bendecido, también yo soy bendecido. Amén. Dios se glorifica y podremos hacer muchas cosas. Amén. Entonces entiendes lo que es ser discípulo, entiendes lo que es ser siervo por amor, ser hijo de Dios. Es el que guarda su mandamiento, guarda su palabra y la pone por obra, y serás de bendición para tus hijos. Amén. Serás de bendición para tus próximas generaciones. Amén. De lo contrario, híjole, Deuteronomio 28 habla de bendiciones y de maldiciones. Amén. Cielos cerrados, maldito serás en tu salida, maldito serás en tu entrada. Que tenemos que leerlo, amén, para saber que cuando estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, cuando no cumplimos con algunos preceptos, ¿sí?, eso nos va a perseguir. Amén. Entonces todo está en la obediencia a la palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra se compromete, Cristo se compromete para cumplir su palabra. Amén. En su debido tiempo. Momentos de prueba, momentos de crisis de toda índole pueden suceder, pero tú tienes que seguir esperando en aquel que has creído, hasta que la palabra se levante y pelee por ti y veas las victorias que se tienen en Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle otro aplauso, pues. Repartan los sobres y les voy a pedir aquí a los salmistas que pasen. Amén. Y mientras usted se prepara, y aquel que ya está preparado pasa, nos